Amén. Así que a mí me tocó el tema de la santificación y vamos a pasar a la definición más común de santificación es apartar o ser separado. Santificación es ser separado, apartado, pero se remota a ser apartado del pecado. La santificación es la desconexión progresiva en la vida de un creyente del pecado hacia la justicia. Cuando te conviertes en un creyente, has sido justificado, has sido declarado justo, y entonces el Espíritu Santo de Dios comienza un proceso de no solo declararte justo, sino de hacerte justo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, de ese momento somos justificados y ahí empieza una labor o empieza un trabajo del Espíritu Santo en nosotros, que no solamente nos declara justos en ese momento que nosotros le aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, sino que nos empieza a llevarnos a ser justos. El que hace o lleva a cabo el proceso de la santificación es Cristo mismo. Sin embargo, hay una participación que yo tengo en el proceso de santificación. Jesús y Dios mismo es el que nos lleva a la santificación. Él fue el que nos sacó de nuestra vieja naturaleza y nos movió a la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Sin embargo, en el proceso de la santificación, que lo vamos a ver más adelante, nosotros tenemos participación en ello. Amén. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, la santificación posicional. Quiero centrarme un poquito en esto sobre la santificación posicional. Es la que se adquiere en el momento que se obedece al Evangelio de Cristo. La santificación posicional se relaciona con el hecho de que el creyente ha sido redimido y limpiado por la sangre derramada de Jesucristo. Nuestra santificación posicional es tan perfecta como Cristo es perfecto, tanto como Él es apartado. Nosotros los que estamos en Él estamos apartados también. Y por eso nosotros vamos a encontrar en muchas partes de la Biblia que Él nos llama a sus santos. En el momento que nosotros hemos sido redimidos, Él nos llama santos. Y santo significa ser apartado el día que yo entrego mi vida al Señor Jesús y que Él perdona mis pecados. Dios me saca del mundo del pecado en el que yo estaba y me adopta a su familia. En el momento que nosotros somos apartados, en el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, Él perdona literalmente, instantáneamente nuestros pecados y nos saca de un mundo lleno de pecado, lleno de perdición, de un mundo caído y nos y nos adopta a su familia, nos adopta a su reino y nos empieza a llevar a una santificación. Luego entramos a la santificación progresiva. Y el término santificación progresiva se refiere al hecho de que la santificación es un proceso, lleva toda una vida complementarlo. En esta vida vivimos como inocentes ante Dios en nuestra nueva naturaleza en Cristo, pero aún luchamos con la carne pecaminosa. La santificación progresiva es un proceso que nosotros tenemos que llevar durante toda nuestra vida. Nosotros aceptamos a Jesús, pero vivimos prácticamente en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, en un mundo lleno de pecado, en la cual nosotros vamos a estar luchando diariamente con esta vida pecaminosa. Dice la palabra del Señor que a diario nosotros hay una pelea del espíritu y una pelea de la carne. La pelea del espíritu es de que nosotros en el día, en el transcurso de nuestro día, nosotros podamos hacer las cosas del espíritu, y la carne, también hay una pelea que quiere que hagamos las cosas de la carne. Pero sabemos que a través del Espíritu Santo Él nos va a fortalecer y nos va a ayudar a que nosotros podamos vencer esta vida pecaminosa. La santificación es el proceso por el cual llegamos a pecar menos. Cuando nosotros empezamos a tener una santificación progresiva, nosotros empezamos a conocer la palabra del Señor y empezamos a pecar menos. Si nosotros regresamos a nuestra vida unos cuantos años anteriores, nosotros nos damos cuenta que hemos ido cambiando, hemos ido progresando, hemos ido transformando nuestra vida, nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de ver a las demás personas. Y entonces podemos ver una santificación progresiva y podemos ver que hemos progresado de cómo estábamos antes sin Cristo y cómo estamos el día de hoy.
Aún en mi caso, yo nací en un lugar cristiano, pero yo puedo ver años atrás cómo era y cómo soy ahora y veo que ha habido una progresión en mi vida. Santificación es sinergismo. Dios me ordena hacer las cosas, Dios me capacita por medio de su Espíritu. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo dice que mora dentro de nosotros y Él nos ayuda a ir a toda verdad. Por lo menos en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Qué es lo que nos está llevando? Dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Nos está llevando que nosotros, entre más conocemos la palabra del Señor, entre más buscamos de Él, entre más nos sumergimos en Él, más vamos a conocer la verdad y más vamos a ser libres. Entonces, la santificación progresiva es un proceso de toda la vida. Por lo menos cuando nosotros vamos al bautismo, pongo un ejemplo, y decimos ahí en el momento que entramos a las aguas, hacemos el bautismo, dejamos el viejo hombre y cuando salimos es un nuevo hombre, ¿no? Pero tenemos un montón de cosas o tal vez hemos pasado un montón de traumas que vamos a ir progresando y vamos a ir cambiando y vamos a ir ahí sí que quitándonos a través del proceso en que nosotros busquemos al Señor y nos sumerjamos más en Él. Entonces es como una planta, ¿verdad? En el momento que sembramos la semilla no sale ya el fruto y empezamos a ver la cosecha, ¿no? Es un tiempo de que son etapas, son temporadas, son procesos que tiene que pasar esa semilla para que después veamos el fruto final y lo podamos digerir. Entonces así es nuestra santificación progresiva, que en el momento que aceptamos a Cristo Jesús, adquirimos la santificación posicional, pero también hay una santificación progresiva que vamos a ir santificándonos día con día. El Espíritu Santo está para ayudarnos, para capacitarnos, para llevarnos a toda verdad, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y creo que todo nos ha pasado que a veces antes hacíamos cosas que nos parecían bien, pero ahora que ya conocemos la verdad y las hacemos y el Espíritu Santo nos redarguye y decimos dentro de nosotros, creo que esto no estuvo bien, la regué aquí y vamos y pedimos perdón y le pedimos a Dios que nos cambie, que nos transforme y que ya no volvamos a hacer lo mismo. Entonces estamos teniendo una santificación progresiva. La santificación, veamos 1 Tesalonicenses 5:23 y dice así la palabra del Señor, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No dice la mitad, no dice a medias, no dice un poquito, sino dice completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo aquí en Tesalonicenses nos dice, ¿por qué desea Dios que los hermanos de esta congregación sean santificados? Una, necesitan estar preparados para la venida del Señor. Entonces nosotros necesitamos, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces por eso Dios está tan interesado y nos ha dejado su Espíritu Santo para que nosotros seamos irreprensibles, que nosotros seamos santificados por completo, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, seamos guardados en todo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjense lo que dice Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder santificarnos día con día? Es conociendo la palabra del Señor. En una parte de la Biblia, no se me viene el versículo dónde está, pero dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra es verdad y la verdad nos santifica. Entonces, lo que nosotros como cristianos tenemos que conocer la palabra del Señor para que la palabra nos lleve a la verdad y en el momento que vamos a la verdad empezamos a ser santificados. Jesús está pensando lo mismo que Pablo, porque Jesús también está pidiendo que sean apartados de lo malo, pero no de los malos, ¿verdad? Nosotros a veces como cristianos pensamos de que necesitamos apartarnos de lo malo, claro que sí, nos tenemos que apartar de lo que a Dios no le agrada,
Pero no nos podemos apartar de los malos o de los que no conocen a Cristo Jesús, sino que tenemos que estar ahí con ellos. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces hay parejas de que literalmente muchas veces pasa que más que la mujer va a la iglesia y el hombre no va a la iglesia. Pero una parte de la Biblia dice que en el momento que la mujer y el hombre se unen, la mujer lo santifica. Y a veces hay mujeres que, o hay congregaciones que le dicen, oh no, si tu marido no va a la iglesia y es pecador, es chupador, es fumador, déjalo. Y no, la Biblia dice que en el momento que se unen, como la mujer está en Cristo Jesús, ella lo santifica. Y es lo mismo nosotros nos podemos ver el ministerio de Jesús. Él no se relacionó y no se apartó de los malos, sino que él siempre estuvo con los pecadores. Vino por los pecadores y a través de él, aquellos pecadores fueron santificados. La santificación se extiende en el ser humano totalmente, incluyendo todas las facultades del alma y todos los miembros de nuestro cuerpo. Tomando partida como Filipenses 2:1-13, y no lo vamos a leer porque es bastante, pero habla sobre Jesús y todo lo que él hizo en la cruz y todo lo que nos llevó, la relación de la acción de Dios, la justificación y la acción del creyente, santificación en este pasaje, podemos ver la santificación que nos habla aquí Filipenses, sí la hay que se espera según la escritura de los santos. Los creyentes deben vivir como Cristo en completa humildad. Y es algo que a nosotros nos cuesta, ¿verdad? A veces a nosotros nos cuesta ser humildes, pero ahí sí que vamos progresando diariamente. Todos los días nosotros tenemos que progresar en una completa humildad y obediencia, algo que a nosotros nos cuesta demasiado, ¿verdad? Obedecer. Es algo que a nosotros nos cuesta y nos lleva a procesos, años. Hay gente que obedece rápido, pero hay gente que no, gente que reniega bastante. Entonces, nosotros podemos ver que Jesús fue completamente humilde y fue obediente. Dios está de nuestro lado para ayudarnos a llevar a cabo todos los buenos deseos de su corazón. Así que nosotros tenemos que ser creyentes, vivir como Cristo en completa humildad y obediencia hacia Dios. La santificación se puede definir como la acción de la persona que ha sido justificada, declarada sin culpa por Dios. Es una acción que se lleva a cabo durante la vida del creyente mediante la gracia de Dios. La confesión de Westminster afirma que los creyentes están real y personalmente santificados. Su santificación incluye la mortificación del pecado en sus miembros. Esto incluye también el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y control de sí mismos. Entonces lo podemos ver en Gálatas 5:22, los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, Él nos va a llevar a tener control de nosotros mismos, ¿verdad? Antes, cuando nosotros no conocíamos a Cristo Jesús, ahí sí que, como decimos buen chapín, le damos rienda suelta a la carne, ¿verdad? Y hacíamos todo lo que queríamos, pero ahora que está Cristo Jesús dentro de nosotros, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ahora sí tenemos un control de nosotros mismos. Dios nos da el control, Dios nos redarguye y nos lleva a que nosotros hagamos todo lo que dice y empecemos a dar el amor, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Verdad que antes no éramos tan pacientes y ahora como si que el Espíritu Santo nos está llevando a tener paciencia? No teníamos amor, nos hacían algo y queríamos vengarnos y ahora no. Ahora damos amor a aquellos que nos insultan, a aquellos que nos maldicen. Tenemos gozo, tenemos paz. Antes sin Cristo no teníamos paz, no teníamos tranquilidad, pero ahora que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos paciencia y nos va llevando a cada día que seamos como Él, que tengamos mucho más amor, mucho más paz, mucho más paciencia y benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y que tengamos control de nosotros mismos. La santificación en el Antiguo Testamento lo podemos ver. En hebreo significa hadash, apartar un objeto de uso ordinario para un fin especial, apartar para Dios. Y podemos ver, Moisés santificó al pueblo para darle las leyes de Dios
en el Sinaí. Y lo podemos ver en Éxodo 19, 10, 14. 10 al 14. Tanto humanos como animales fueron santificados. En Éxodo 13, 2 y Números 8, 17 lo podemos ver. Aarón y sus hijos fueron santificados para ministrar a Dios. Lo encontramos en Éxodo 28, 41. A Israel como nación especial para Dios, Ezequiel 37, 28. Ahí sí que podemos ver en el Antiguo Testamento también la santificación era una parte muy importante. Por la justificación recibimos un derecho al cielo, mientras la santificación nos introduce al cielo, dándonos la capacidad de disfrutarlo. Santificación del Nuevo Testamento. En griego significa aigaisen, santificar, así como en el Antiguo Testamento Dios santifica a Israel, en el Nuevo Testamento Dios santifica a los redimidos, y lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:23. A Cristo ora para que sus seguidores sean santificados en la verdad. Juan 17, 17 al 19. Agio nos recuerda la elección divina para ser santificados. El credo apostólico nos recuerda que creemos en la comunión de los santos. Teológicamente la santificación. La santificación desde el punto de vista teológico es la segunda parte de la pregunta. ¿Eres cristiano? La primera, soy justificado por la gracia de Dios. La segunda es vivo en santidad por la gracia de Dios. B, es la respuesta al amor, perdón, aceptación de Dios en agradecimiento y en obediencia, ¿verdad? Cuánto amor, Él dejó su trono, dejó su reino, dejó todo por cada uno de nosotros, y entonces nosotros a ese gran amor, a esa respuesta, a aceptación de Dios y agradecimiento, ¿verdad? Y obediencia a todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Andábamos errantes en la tierra y ahora nos ha llamado ser hijos de Él. Ahora nosotros en agradecimiento tenemos que obedecerle, nosotros tenemos que andar en obediencia hacia Él. Es no solo creer y recibir, sino vivir y servir, ¿verdad? No solamente es de creer y recibir, sino tenemos que vivir la santidad cada día, buscar la santidad y servirle a Él como Él quiere que nosotros le sirvamos. Amén. Así que es importante que nosotros vivamos conforme a la palabra del Señor. Y entre más conocemos la palabra del Señor, mejores personas, mejores cristianos vamos a ser. Más cosas van a ser arrancadas de nosotros. A veces nosotros cuando leemos la palabra del Señor, decimos, creo que yo estaba haciendo esto y ahora entiendo lo que dice la palabra del Señor, y entonces nos redarguye el Espíritu Santo, nos lleva a una mayor santificación en nuestra vida. La santificación y el Espíritu Santo. La santificación y el Espíritu Santo no es solo emoción, sino renovación para la acción. El Espíritu Santo no solamente es una emoción, sino es una renovación totalmente, que Él nos renueva, Él nos transforma día con día. Él no solamente es una emoción que nosotros pensamos de que solamente es algo que se nos viene en la mente. No, eso, él en el momento que lo dejamos, que entra en nuestra vida, Él empieza a reformarnos, Él nos empieza a transformar, Él nos empieza a cambiar, Él nos empieza a llevar a toda verdad, nos lleva por el buen camino, nos empieza a aconsejar, nos empieza a instruir, nos empieza a llevar a toda verdad. Entonces es una renovación completamente para que en el momento que nosotros actuemos conforme a su palabra. El Espíritu Santo nos capacita para servir y vivir en santidad. Él está dentro de nosotros y Él nos capacita para que nosotros podamos servir, no solamente en la iglesia, sino servir a la comunidad, servir, ser mejores ciudadanos, ser mejores padres, ser mejores hijos. En el momento que el Espíritu Santo nos empieza a capacitar, nosotros empezamos a renovarnos y empezamos a ser transformados totalmente. Por lo menos, yo no sé ustedes, pero en Guatemala nosotros en la forma de manejar es una forma muy diferente aquí. Y entonces, cuando venimos aquí, nosotros traemos nuestra manera, nuestra forma de manejar allá. No usamos cinturón, manejamos ni al límite,
subimos gente en las palaganas de los pickups, y aquí es otra estructura diferente, y entonces nos empezamos a capacitar aquí también. Entonces, así es el Espíritu Santo. Cuando nosotros vivíamos en nuestra vieja naturaleza y ahora estamos en Él nos empieza a capacitar y nos empieza a quitar, nos empieza a ordenar, nos empieza a instruir todo lo malo que hacíamos, todo lo que no debíamos de hacer. Él nos empieza a cambiar y a transformar. Actuar no es excluir la acción del Espíritu, sino creer que su acción nos capacita para actuar. Nos da a conocer que santificación es no solo una gran tarea, sino también un gran privilegio. Nos recuerda que santificación tiene que ver con actividad. Recuerda que los creyentes en Cristo son por definición santos. Así que, hermanos, a esto nos lleva a que nosotros tenemos que ser santificados y llevar todo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a la actividad, ahí sí que a la práctica. Si nosotros nos instruimos en Él y si nosotros conocemos la palabra del Señor, lo tenemos que llevar a la práctica también para que día con día nosotros llevemos una santificación progresiva donde seamos cada día mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores hijos de Dios, mejores en todas las áreas de nuestra vida, para que nosotros todo lo que el Espíritu Santo nos enseñe con su palabra lo llevemos a la actividad y se vea reflejado que Cristo vive dentro de nosotros. Amén. Así que esta es mi presentación y que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Auner. De verdad, creo que valió la pena haber esperado tu presentación, porque esto completa definitivamente el tema que iniciamos el sábado pasado. Gracias, gracias. Antes de ir con los hermanos y hermanas para sus preguntas, que supongo que tienen algunas o muchas preguntas, solamente quiero preguntarte cuál es tu fuente que usaste para las dos primeras definiciones que hiciste, la santificación posicional y progresiva. ¿Es algún libro, algún artículo que leíste o una revelación divina que tuviste ahí en las montañas de Marin County? Está cerrado tu micrófono, disculpa. Lo leí en un libro o un documental de un actor de Paul Washer. Okay. Muy bien, gracias, Sauna. Hermanos y hermanas, si tienen preguntas, por favor, diríjanlas directamente a nuestro hermano Auner, que está deseoso de poderles contestar. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? A ver, hermana Raquel, o tú, Pepe, tienes, adelante, que no, como no veo señales, tienen que hacerme alguna señal, levanten su mano o presionen ahí donde están esas manitas. Adelante, Pepe, tu micrófono está cerrado por si acaso. Sí, buenos días, hermanos, ¿me escuchan? Bueno, claro que sí. Sí. Excelente presentación del hermano Auner, lo felicito, le agradezco, he tomado nota, hay cosas interesantes inclusive que podemos utilizar en el futuro y claro, la pregunta del pastor Pablo es válida, pero por ahí no va mi tema. Usted dijo de que el Espíritu Santo nos santifica para cuando Cristo venga. Ahora, cuando Cristo venga, ¿qué garantía vamos a tener que estamos justificados? Y si el Señor nos llama a su presencia en este momento y no hemos alcanzado la justificación, ¿qué va a pasar? Es solamente una pregunta para conversar, ¿no? Adelante, Auner.
Pues si Él nos llama, nos vamos con Él. Pues por eso decía que la santificación no es un don de nosotros, sino es de Él. Son el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nosotros prácticamente somos santificados. Le voy a poner un ejemplo, una luz, podemos ver una luz aquí arriba. Tenemos la Biblia aquí en medio y el micrófono abajo de la Biblia. La luz podemos decir que es Dios, la Biblia es Cristo y el micrófono somos nosotros. Entonces, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, ya Dios no nos ve a nosotros porque nosotros en nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Entonces, ve a Cristo en nosotros. Entonces, a través de Cristo, nosotros somos santificados, somos justificados y tenemos la salvación a través de Él por nuestra fe. No es por lo que nosotros hagamos, sino que es por Él. Es un don de Él. Entonces, si Él viene y nosotros le hemos aceptado, nos vamos para el cielo, hermano. Pero la Biblia dice que sin santificación nadie verá a Dios. Claro, Dios nos Por ha eso me santificado. preguntaba qué va a pasar. Por eso le digo que Cristo Jesús fue el que ya nos santificó. Entonces nosotros, por eso les explicaba al principio la santificación posicional. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nos poseemos de esa santificación. Es lo que yo puedo Gracias. Gracias. Hermana Raquel. Solamente comentar que es muy buena presentación, hermano Auner. Sí, también me llamó la atención esto de la santificación divina y también la progresiva, y pues yo creo que sí es así, ¿verdad? Porque primero viene el Señor y nos santifica, digamos, se puede decir que nos renueva, y después pues es todo progresivo, ¿verdad? Día tras día hasta que ya estemos libres de todo pecado, de todo lo malo. Y pues también había otra cosa, pero ya se me olvidó. Pero muy buena presentación, hermano Auner. Gracias, de felicidades, bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias, hermana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay, gracias de nuevo, Auner. Creo que te preparaste muy bien. Y este tema es la continuación de lo que estuvimos discutiendo y reflexionando el sábado anterior sobre la justificación. Primero, como Auner en algún momento enfatizó, la santificación también es un acto de Dios, no de nosotros. Por lo menos en lo que es el pensamiento o la teología reformada, estas acciones que ocurren en la vida de la persona vienen y se llevan a cabo o se ejecutan solamente por Dios y a través de la gracia de Dios. Cuando vemos otras posturas teológicas, pues probablemente vamos a ver algunas diferencias. En la justificación, por ejemplo, hablábamos el sábado anterior que se enfatizan dos posturas. La postura católica romana tradicional, que dice que la justificación se obtiene a través de un esfuerzo constante del ser humano, aunque la gracia la provee Dios, pero es un esfuerzo constante de estar bien delante de Dios a través de las obras, a través de las acciones. Mientras que la postura protestante dice que todo es producto de la gracia de Dios y que una persona justificada es una persona que reacciona hacia Dios con agradecimiento, con gratitud, y todo lo que hace no lo hace para ganar el favor de Dios, sino porque ya tiene el favor de Dios, que es gracia. Con la santificación sucede lo mismo. La santificación, vista como un esfuerzo humano, nos lleva a estar constantemente, por un lado, dándonos cuenta que no hay manera de podernos mantener de pie,
y por el otro que necesitamos seguir haciendo algunas tareas, algunos sacrificios que nos permitan realmente mostrar una actitud santificada. Pero por el lado de lo que es la teología o el pensamiento reformado, como este es un acto que viene de Dios, entonces se le atribuye aún en la misma acción, en la santificación, porque la santificación es acción desde el punto de vista reformado, esa acción se le sigue atribuyendo al Espíritu Santo. Es decir, que sin el Espíritu Santo, ninguno de nosotros, desde esta postura, podría realmente tener la iniciativa de hacer cosas que parecen buenas o que son buenas, sino que todo es un impulso y una acción del Espíritu Santo como parte de la gracia de Dios. Ahora en Efesios nos va a decir el escritor que el Espíritu Santo es la garantía de que le pertenecemos a Dios hasta el día final, hasta el día de la redención. Es la garantía del Espíritu Santo. También en la carta a los Romanos, que como he repetido aquí es la carta más teológica de todo el Nuevo Testamento, dice que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Este espíritu, el Espíritu de Dios que ahora vive en el creyente, no fuera, sino dentro del creyente, también es el que en la medida que la santificación se está llevando a cabo, ¿verdad? Como parte de esa segunda pregunta, si eres salvo o salva, produce en nosotros la madurez que refleja Gálatas 5:22. La madurez cristiana se da, aquí sí estoy totalmente de acuerdo con lo que exponía Auner al principio, de una manera progresiva. Por ejemplo, San Pablo decía que él estaba terminando su carrera aquí en la tierra, pero que no lo había alcanzado todo, ¿verdad? Entonces, si uno se refleja en la vida del apóstol, se da cuenta que hay áreas que no se pueden realmente comparar con el tipo de vida que él tuvo como misionero o como apóstol. Pero esa madurez realmente es la que se va reflejando en la medida que un creyente va creciendo, pero también va poniendo en práctica lo que está aprendiendo acerca del Espíritu de Dios y acerca de su palabra. ¿Significa eso que hay creyentes inmaduros o inmaduras? Por supuesto que sí, por supuesto que los hay, porque de lo contrario, pues no siguiéramos teniendo estas crisis que se siguen dando entre hermanos y hermanas. Hace años, y yo soy honesto, no recuerdo ni el título ni el nombre del autor del libro que leí sobre liderazgo, pero decía que la madurez de una congregación se refleja cuando sus miembros, no sus líderes, cuando sus miembros son capaces de ministrarse unos con otros. Eso es madurez, o sea, es una de las evidencias de la madurez. Cuando los miembros tienen que correr siempre hacia los pastores, pastoras o líderes para resolver sus diferencias o necesidades, pues se puede decir que es una iglesia que está en formación, una iglesia que está creciendo, pero que no crece de la manera natural como debiera crecer. Es como un arbolito, ¿no? O sea, aquí se conocen más cosas que en su propio país, tal vez porque hay más oportunidad de leer, hay más información, pero hay árboles que se sabe que después de un año van a intentar dar su primera cosecha, ¿no? Por ejemplo, yo no compré el árbol, sino que lo planté yo mismo, planté la semilla de estos famosos duraznos, pero me doy cuenta que esos árboles producen muy pronto, ¿no? Primer año dio flores, pero no dio nada de fruto, pero el siguiente ya dio su primera cosecha y ya no paran. Pero si un árbol pasan 4 o 5 años, cuando usted sabe que en poco tiempo deberían de dar, ese árbol realmente tiene algún problema. Hay algún problema con su raíz, con la tierra en la que está plantado, algo está pasando. Lo mismo sucede con los creyentes. Si hay metas personales y colectivas, cuando digo colectivas me refiero cuando congregacionalmente nos establecemos metas, después de un tiempo una congregación debería estar teniendo la capacidad de ministrarse a sí mismos. Es decir, no está el pastor, pastora, líder, el nombre que le querramos dar,
pero no importa. Aquí ya vemos personas que podemos visitar, que podemos ir al hospital, que podemos ir a la casa a orar, que podemos resolver algunas cosas dentro de la normalidad y de lo que se puede, porque eso refleja madurez. De lo contrario, las congregaciones no van a dar fruto, como el ejemplo que dimos del árbol, pero podrían correr el riesgo también de morirse por muerte natural, ¿verdad? Hay plantas o árboles que es increíble, ustedes supuestamente les ponen una tierra adecuada, le hace lo que tiene que hacer y de pronto se mueren, ¿verdad? Puede haber un gusano que se come la raíz, como le pasó a aquella planta de Jonás, ¿verdad? Que se murió porque el gusano le cortó la raíz. A veces la raíz está muy superficial. O sea, hay muchos factores. El punto es que la santificación vista desde esos dos enfoques, que viene como un esfuerzo humano o si viene de Dios, también se convierte en un tema de exclusividad o inclusividad. Es decir, si la santificación es vista como exclusiva, entonces al creyente lo separa automáticamente del mundo. Es decir, la misma definición significa separación, ¿verdad? O ser separados para. Aquí Auner mencionó un par de términos, uno en griego, el en hebreo y otro en griego, donde ambos significan separar. Entonces, depende por qué línea o por qué camino usted está transitando. Me refiero doctrinal y teológicamente. Una persona va a pensar que, o va a creer, no solo pensar, pero va a creer que ser santificado o santificada es vivir aparte, separado o separada totalmente de este mundo pecador, ¿verdad? Si esa es la línea que va siguiendo. Si va siguiendo la línea de que la santificación es producto de Dios y que es producto de la presencia del Espíritu, entonces probablemente desarrolle el concepto de inclusividad, una santificación inclusiva que tiene que ver no con apartarse, es lo contrario, sino involucrarse en este mundo pecador para hacer luz en medio de las tinieblas. Ahora, una pregunta nada más, hermanos, para crear aquí un poquito más de diálogo sobre el tema, antes de ver un par de cosas. ¿Cuál de las dos formas cree usted que practicó Jesucristo? ¿Qué es lo que usted lee? ¿Qué es lo que le informan los evangelios acerca de Jesús? ¿Qué tipo de santificación modeló Jesucristo? ¿Inclusiva o exclusiva? Me gustaría escuchar sus comentarios, por favor. ¿Por qué usted cree que esa es la clase o el tipo de santificación practicada por Jesús? ¿Exclusiva o inclusiva? ¿Quién? No voy a responder a la pregunta, pero yo creo que no podemos excluir ni una ni la otra. Es evidente. ¿Por qué? ¿Por Es qué, hermano? evidente, sí, es evidente que Jesús fue inclusivo, ¿verdad? Pero de alguna forma él tenía una forma también, lo voy a poner en esta forma, ¿no? De separarse y estar en contacto con el Padre. Y se apartaba inclusive de sus apóstoles. Algunas veces llevaba a los apóstoles, ¿no? A los más cercanos para estar en contacto con el Padre, pero también a veces él estaba exclusivamente en contacto con el Padre, especialmente en los momentos más difíciles. O sea, no tengo la respuesta, ¿no? Pero esa es mi reacción. No sé qué opina el resto. A ver, hermanas, hermanos, ¿qué es lo que usted lee en Jesús? Ya Pepe dio su punto de vista, pero ¿qué es lo que usted ve en Jesús? Seguimos con el tema de que Jesús es el ejemplo, el modelo. Obviamente hay otros ejemplos, ¿no? De los mismos apóstoles, pero Jesucristo, ¿qué es lo que usted observa?
en Jesucristo, practicando una santidad exclusiva o inclusiva, o como dijo Pepe, las dos, ¿y por qué? Mi intención no es forzarlos a opinar, sino que mi intención es que ustedes puedan expresar cuál es su interpretación como teólogos y como teólogas. Porque en un momento dado, hermanos y hermanas, estas preguntas van a surgir. Aquí no estoy seguro si hay entre nosotros alguien que pertenezca a la generación de los millennials o a la generación Z, que es la más reciente, pero los millennials en general, haciendo un análisis o leyendo incluso a personas expertas en el área, yo no soy sociólogo ni nada que se le parezca, pero leo cosas. Los millennials no se convencen tan fácilmente que ser personas santas es estar dentro de un monasterio o de un templo, que los templos a veces parecen monasterios, separados totalmente del mundo. Ese tipo de cristianismo ellos no lo van a digerir, no lo van a procesar, ni siquiera lo van a considerar, porque es una generación con una forma muy particular de entender el mundo y entender también la fe o la religión. Y ese es el mundo en el que estamos navegando. O sea, nosotros, muchos de nosotros pertenecemos a una generación bastante rezagada o atrás, que empieza desde muy atrás, pero la realidad es que estamos en medio de una generación o de dos generaciones recientes, la de los millennials y la generación Z, y como líderes, nos guste o no, nuestro deber es hacer ministerio en medio de estas generaciones. Entonces, por eso es importante que como teólogos y teólogas o teólogos en proceso, podamos realmente externar, si es que pensamos en eso, ¿no? Porque a veces los temas de los cursos nos exponen a nosotros o sacan a luz nuestra propia realidad. Pero asumiendo que hemos empezado a pensar en este tema de la santificación, reflejémonos en Jesús. ¿Qué es lo que usted ve en Jesús? ¿Usted ve una santificación practicada por Jesús de aislamiento al estilo de los monasterios del siglo VI en adelante? ¿O usted ve una santificación inclusiva donde Jesús dice, Él es Dios, por supuesto, ¿no? Pero posicionalmente, como diría Auner, Jesús es santificado por el Padre y pide en el Juan 17, santifícalos también a ellos en tu verdad, tu palabra es la verdad, ¿verdad? Pero aparentemente para Jesús la santificación tiene que ver con algo práctico, no con algo mental o con algo espiritual solamente. Pero ¿qué es lo que vemos, hermanos? Salomón, hermana Raquel, Auna, ¿qué es lo que observamos en el mundo de los evangelios? ¿Verdad? Se dice que cuando leemos nosotros las escrituras, nosotros y nosotras tenemos en mente, o por lo menos tratamos de tener en mente, cuál es el problema que nos presenta o el reto, si usted quiere, el mundo del texto. Y por otro lado, ¿dónde está la gracia de Dios en el mundo del texto? Es una forma de acercarse al texto bíblico. Pero al mismo tiempo, también desarrollamos la capacidad de observar cuál es el desafío o el problema en el mundo nuestro, en el mundo que nos rodea individualmente o como iglesia, y dónde está la gracia en este mundo en el que nosotros estamos viviendo. Es una manera de acercarse al texto bíblico. Entonces, volviendo otra vez a la pregunta, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que observamos en la persona de Jesús, que es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro todo? Aún creo que finalmente estás listo para opinar. Pastor, yo pienso que Jesús fue inclusivo.
Ujú. Él incluyó a todos y no hizo acepción de personas, porque podemos ver que hablaba y se acercaba con los fariseos que se creían santos, que creían perfectos, pero también entraba a la casa de los pecadores, como podemos ver con Zaqueo. Tocaba a los leprosos y los que se creían santos o los religiosos de ese tiempo no se acercaban a ellos, más Jesús fue inclusivo. Él se acercaba a todos ellos, a los pecadores, y entonces creo que ese es el modelo de Jesús, incluir a todos. Y es lo que nos está faltando como iglesia hoy en día. Hoy en día nosotros nos hemos creído tan perfeccionistas de que creemos de que juntarnos con un pecador se nos va a pegar el pecado de ellos. Pero entonces tenemos que ser como Jesús, ¿no? Yo he escuchado muchas veces y no sé si ustedes están de acuerdo, pero dicen, no entres a la casa de alguien que es pecador porque el que se la miel anda, algo se le pega. Entonces, y yo digo, ¿por qué no entrar a la casa de un pecador y que lo que nosotros llevamos se les peguen a ellos? Entonces, a veces yo he escuchado muchas prédicas, no, no te juntes con eso porque dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Dicen esas frases y a mí me molesta porque Jesús no fue así. Entonces Jesús entraba a una casa y la casa del pecador, Jesús no salía lleno de pecados, sino que esa casa era transformada. Y si Jesús vive dentro de nosotros, en el momento que nosotros nos acercamos a un pecador, ese pecador va a ser cambiado y va a ser transformado a través de Jesús dentro de nosotros. Entonces, Jesús fue inclusivo, Él estuvo con todos. Ujú. Gracias. Y como me dijo alguien una vez, dice, no hay que atentar contra nuestra fe, porque a veces también exageramos un poco, ¿no? O sea, somos un poco imprudentes. Yo recuerdo, ahorita voy con ustedes, hermano. Recuerdo que cuando recién empezó todo este impacto de la pandemia, que pues ya sabemos todas las reacciones aquí y allá, eh, escuché a unas cuantas personas que decían, ¿por qué tener miedo? Estamos cubiertos con la sangre de Cristo, esto y lo otro, ¿no? Y uno a veces no, es mejor no opinar, sino mejor quedarse en silencio, observando. Una de las cosas que yo hago es observar. Y de repente una de estas personas salió infectada. Después su posición fue totalmente diferente hacia lo que era el virus del COVID, ¿no? Después de que estaba desafiando a la gente y casi tratándolos de ser mundanos por no tener fe, su actitud cambió totalmente. Ahora hay que tener precaución, ahora hay que tener respeto a esto porque es cosa seria, porque por poco dejo de existir. A veces actuamos también muy mundanamente, ¿no? Pero gracias, no hay duda. Lo que dice Jesucristo, ahí sí que el santo, 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 mostró su santidad eh, relacionándose con el mundo pecador. Y como he dicho aquí varias veces y en otros cursos, interesantemente, Jesucristo, fíjense cómo es de esto, hermanos. Jesucristo tuvo muchos problemas con los que estaban santificados dentro del templo, consagrados, pero no tuvo problemas con los pecadores ni las pecadoras. Más bien, le dieron la bienvenida. Más bien los ministró, como se dice ahora. O sea que sus problemas no fueron con el mundo pecador. En esta mentalidad que a veces tenemos de elevar un poquito nuestra santidad, los problemas de nosotros son más con el mundo pecador, ¿no? No toques, no te reúnas, no te revuelvas, no convivas. Me imagino, me pongo a pensar a veces qué pensará Jesús de esas actitudes, ¿no? ¿Qué pensará Jesús que es prácticamente la razón por la cual existe el cristianismo el día de hoy, en este tiempo? ¿Alguien más quiere opinar todavía? ¿Alguien más tiene algún comentario? Hermana Raquel, adelante, por favor. Sí, yo creo que Jesucristo siempre fue inclusivo, ¿no? Y como veíamos ¿cómo se dice?
siempre andaba afuera, ¿no? Afuera, no en el templo, sino afuera, viendo todas las necesidades. Y bueno, también vemos como, yo me estaba acordando ahorita de la oración que hizo, ¿no? Que por sus discípulos, los apóstoles, que les puso que él estaba orándole al Padre, diciendo que rogaba por nosotros, ¿no? Para que Él nos protegiera, pero que no estaba rogando porque nos quitara del mundo, sino por que nos protegiera, ¿no? Por protección. Entonces, no sé, yo ahora estaba viendo también, a veces adentro es cuando, yo creo que saca a veces, en vez de ser como de bendición, se puede decir, a veces hasta en el mismo templo estamos haciendo cosas malas, ¿no? Bueno, yo me acordaba que como fuimos en esta semana a un retiro, una morenita, platicando con una persona de morenita, ella me decía que a los americanos la contratan para cantar. Ella es, ¿cómo se dice? Toca el piano y canta. Entonces ellos la contratan para que cante, dice, pero así me decía, ellos son malos, dice, porque se dicen cristianos y ¿dónde está el cristianismo? Dice, porque a mí me contratan para cantar, pero yo no me puedo sentar en su mesa. Dice, oh, yo soy invisible para ellos, dice, y eso que son cristianos. Entonces le digo, bueno, ¿y tú cómo te sientes? Le digo, ¿tú cómo te sientes que ellos te hacen eso? Dice, pues yo me siento mal. Y le digo, bueno, si ellos no te quieren o no quieren hablarte, ¿por qué te contratan? Y me dice, pues no sé. Y le digo, pero tú también, si te sientes mal, tú también, ¿por qué? Pero, o sea, yo después me arrepentí de haber hecho esta pregunta, porque le digo, entonces, ¿tú por qué vas si no te sientes bien? Pero ya después dije, no, pues es que uno tiene que dar, como ser diferente, ¿no? A lo mejor, como decía el hermano Auner, que qué tal si se le pega algo de miel, ¿verdad? O sea, de nosotros, y no la miel de ellos, así. Entonces, pues, o sea, tiene razón, y yo digo, ¿cómo es posible que así como somos, ¿no? Que hasta adentro de las iglesias también hay cosas malas que hacemos. Entonces, pues yo creo que Jesús siempre hacía lo mejor, ¿no? Y como dice su palabra, él vino para rescatar lo que se había perdido, ¿no? Y Él no excluye a nadie. Gracias. Oh, gracias a usted, hermana, por su comentario. Y un par de cosas nada más sobre este tema. Voy a regresarme un poquito aquí, permítanme. Este señor es un teólogo luterano que decidió quedarse en Alemania para el tiempo de los nazis, cuando Segunda Guerra Mundial, cuando hubo toda este holocausto judío. Muchos teólogos tuvieron la oportunidad de salir de Alemania, pero algunos decidieron quedarse para mantener su postura como cristianos dentro de Alemania. Y esto es lo que dice Bonhoeffer, entre varios dichos que tiene. Parece que nunca logró completar un libro, pero hay como diarios de él, como artículos que él escribía desde la cárcel, porque él fue arrestado y murió relativamente joven. Pero él dice lo siguiente: una iglesia es una iglesia cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella. Y proclamó su obligación incondicional para con las víctimas de todo el sistema social, incluso si no pertenecen a la comunidad cristiana. Bonhoeffer. La primera parte es la que más llama mi atención. Una iglesia es una iglesia cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella. Asumo que se está refiriendo más a una congregación particular que a la iglesia en general, porque la iglesia en general entiende que esa es su misión. La iglesia no como un sistema institucionalizado, sino como la iglesia de Cristo. Yo quiero pensar y quiero creer que entiende
que esa es su misión, es dedicarse a los que no pertenecen, porque hay que mostrarles el camino que es Jesucristo, la verdad que es Jesucristo, la vida que es Jesucristo. Pero en medio de esa tormenta, se puede decir, dentro de la Alemania nazi, Bonhoeffer está diciendo palabras que son totalmente relevantes. Una iglesia es una iglesia cuando no existe para los que le pertenecen o cuando existe para los que no le pertenecen. ¿Cómo cae eso, hermanos y hermanas, hoy cuando algunos casi nos creemos dueños de las congregaciones en las que estamos? ¿Cómo suenan las palabras de Bonhoeffer? ¿Cómo les suenan a usted personalmente? ¿Bien, mal, fuera de lugar, fuera de contexto? No tiene nada que ver con esta iglesia a la que me quieren y yo quiero. ¿Cómo nos suenan esas palabras de Bonhoeffer? Desde mi punto de vista, es un desafío. Es un desafío para la tradición que en términos generales tenemos como iglesias. A mí me hace recordar el tiempo de Jesús, porque los judíos, ellos no creían que estaban mal, ellos creían que estaban bien. Los judíos terminaron creyendo que a Jesucristo lo mataron como parte de la voluntad de Dios o de su Dios. Así terminó el tema, así terminó el tema de Jesús. Ellos lo llegaron hasta la misma muerte, o llevaron a Jesús hasta la misma muerte, creyendo que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Y obviamente aquí vienen estas reacciones muy tradicionales, ¿no? Bueno, es que había un plan de Dios, sí lo había, pero el problema es con ellos, su corazón, su conciencia, que hayan creído que era parte de la voluntad de Dios de que ellos crucificaran a Jesús. Y yo puedo entender que muchos de nosotros estamos arraigados a nuestras tradiciones y costumbres como ellos. Incluso se ve todavía en el tiempo del libro de los Hechos, o sea, el tiempo de la iglesia, cuando se reúnen líderes, hasta contratan abogados para ir a acusar a Pablo ante los gobernantes civiles. Y la acusación es que Pablo ha violado sus tradiciones y el templo. Sus tradiciones, el templo, las costumbres. Por eso lo llaman incluso al concilio de Jerusalén en capítulo 15, porque están inconformes con que Pablo le diga a los gentiles, ustedes todo lo que tienen que hacer es creer que en Cristo. Cristo que murió, fue sepultado, es todo un credo, y que resucitó y que hoy vive, y vive para redimirlos y para perdonarlos. A los gentiles se les hizo atractivo el mensaje y lo creían. Pero los judíos dijeron, no, esto no es así, nada más. Deben cumplir con las tradiciones nuestras, que era circuncidarse, guardar días específicos, etcétera. Pero Pablo insiste que no. Entonces resuelven ese problema parcialmente en el concilio del capítulo 15 de los Hechos. Pero no es algo similar a lo que sucede con nosotros hoy en día. No es algo similar a lo que estaba sucediendo en la Reforma, que es parte, obviamente, elemental de este curso, Teología Reformada. La iglesia había convertido realmente el sistema como un medio de salvación para la humanidad. Todo pasaba a través del sistema de la iglesia. Recuerden que uno de los grandes problemas que enfrenta Lutero y que argumenta con la Biblia y todo, tiene que ver con las famosas indulgencias. Los datos históricos dicen que los clérigos, ¿verdad? O el clero en sí, se dedicaba a visitar familias, comunidades enteras para vender las indulgencias. Entonces, haga de cuenta que era una especie de cheques o certificados en donde llegaban con una familia particular y le decían, bueno, ustedes parece que han cometido pecado porque su cosecha no está tan bien como en años anteriores.
para poder quitarse ese pecado, esa maldición, necesitan comprar una indulgencia. ¿Cuánto tienen de dinero? La indulgencia vale tanto, pero si compran más de lo que vale, el perdón les va a durar por más tiempo. La gente estaba tan ciega, tan ignorante, que creían y pagaban las indulgencias. Y el dinero servía entre otras cosas, para la construcción de la famosa Basílica de San Pedro. Paralelo a eso, los países empiezan a sacudir esa forma de creer, especialmente Alemania, Francia, el Reino Unido, y en un momento dado empiezan a decir, bueno, nosotros tenemos nuestros propios problemas y no tenemos por qué aportar y pagar por las indulgencias. Entonces se atrasan los proyectos, ¿verdad? Los proyectos sobre todo de construcción. Y es cuando surge el famoso viaje del genovés Cristóbal Colón, que le promete a los reyes de España que él cree que la tierra es redonda, que no es plana, y que él va a encontrar el lugar que ellos quieren, que era la India. Y vino a dar aquí, y ya sabemos la historia. Eventualmente, con toda la riqueza que encontraron aquí en el continente, España, que es uno de los, así como México es el país más católico de toda Latinoamérica, eso se dice con pruebas, también España es el país más católico de toda Europa, y entonces España tiene plata de pronto de nuevo, su economía vuelve a levantarse después de que mandaron a matar a los judíos y a los musulmanes con la famosa Inquisición, y entonces ofrece al sistema y le dice, nosotros tenemos los recursos no solamente para terminar la basílica, sino también para poder subsidiar los gastos de todo el clero en el mundo entero. Se cree que eran aproximadamente unos 260,000 clérigos alrededor del mundo. Nosotros lo sostenemos con una condición. Como dicen en el mundo, ¿verdad? Nunca nadie da nada sin esperar algo a cambio. ¿Cuál es la condición? Simple, sencilla, que no nos asignen. Recuerden que el sistema episcopal consiste en que se asignan a las personas, se envían a las personas, alguien toma la decisión. Que no nos asignen, sino que nos dejen a nosotros escoger los sacerdotes que vamos a llevar a las tierras que hemos descubierto. Y ahí es donde se crea precisamente el problema grave, porque se le vino a imponer la fe cristiana en ese momento a los nativos. Hubo mucha resistencia y en consecuencia hubieron matanzas, pero realmente lamentables entre los nativos, porque se resistían a aceptar esta fe que para ellos era desconocida. Entonces, muchos al ver que sus padres, sus hermanos estaban muriendo, terminaron aceptando la fe cristiana para no perder sus vidas. Eso está documentado, eso no es un invento, eso está documentado. Pero para un poquito más de luz sobre eso, de información sobre eso, les recomiendo el libro de Rius, que se llama 500 años fregados pero cristianos. Disculpen el tema. Rius, así, R-I-U-S. 500 años fregados pero cristianos. Lo escribió más o menos antes de cumplir los primeros 500 años de la conquista o del descubrimiento de América, decían, ¿no? O sea, dicen algunos que ese no fue un encuentro, sino un encontronazo el que hubo, un choque cultural y de todos tipos. Pero Rius, en manera de caricatura, presenta episodios que él documentó de cómo se cristianizó al indígena. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que mucha gente en ciertos lapsos o episodios de la historia han creído que lo que están haciendo es lo correcto delante de Dios. Es lo correcto. Pero la reforma surge precisamente, creemos nosotros, como una respuesta o como una acción de Dios o del Espíritu de Dios para
despertar, ¿verdad? Al mundo del cristianismo, ¿no? Como decían en el retiro que mencionó la hermana Raquel, despertar la energía, ¿no? Despertar el verdadero espíritu del cristianismo. ¿Recuerdan de eso, no? Decía este señor Kalchin que el Tai Chi significa despertar la energía, ¿no? Entonces, la reforma es eso, ¿no? Es un despertar. Y conste que los reformadores no quisieron causar una división, sino depurar el sistema que estaba corrupto, pecaminoso, malvado, y no sé si le agregaron el término diabólico, eso es más reciente, pero su plan, su idea era reformar, restaurar, depurar. Por eso es que hay este eslogan que dice que somos reformados siempre reformándonos, que tristemente se ha quedado en teoría, porque hoy en día, hoy más que nunca, hermanos, en esta aceleración que ha habido de los cambios en el mundo, no solamente en términos de la tecnología, sino también cambios climáticos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí en California, la mayoría vivimos aquí. Sí, aquí vivimos. Cuando yo recién llegué a esta región, hace más de 20 años, era casi de esperarse que en las primeras 2 semanas de octubre llovía cántaros ahí. Estamos terminando octubre prácticamente. Este domingo se celebra, por cierto, el Día de la Reforma Protestante. Y créanme que muchas iglesias, aún siendo de la línea reformada, no están preparadas para mencionar absolutamente nada mañana de eso. Nosotros somos, hermanos, somos parte de la historia, no somos ahistóricos, como dicen los intelectuales. Somos parte de la historia. Y algo se debe decir porque somos producto de esto. O sea, no existiéramos, hermanos y hermanas, si no es por la reforma protestante, no existiéramos ni metodistas, ni presbiterianos, ni pentecostales, independientes, no existiéramos si no es por estos hombres que estuvieron dispuestos a desafiar al sistema y incluso a perder sus vidas. Así es. Pero créame que la mayoría ojalá pudiéramos grabar. No sé si Pepe ya tienes la capacidad de hacer varias grabaciones al mismo tiempo de diferentes iglesias, que sé que estás estudiando. Algún día va a haber eso, ¿no? Ahora creo que todavía no. Pero créame que si trajéramos aquí el sábado grabaciones de 10, 12 iglesias, nos sorprenderíamos de cuántas iglesias van a hacer mención de la reforma. Porque nos olvidamos y nos enfocamos en otras cosas que a veces ni siquiera tienen que ver con la iglesia, ¿no? Pero el punto, hermanos, es de que esta gente, antes de la reforma, ellos no creían que estaban haciendo mal. Ellos creyeron inclusive que ir a las famosas cruzadas o guerras santas a exterminar a musulmanes y judíos a las tierras, creyeron que eso era bueno. Los datos históricos dentro de lo que es el sistema cristiano como fuera, dice que lo hicieron en el nombre de Dios, ¿verdad? O en el nombre de su Dios. O sea, no creían que estaban haciendo algo mal. Como sucede también con algunos de nosotros en la actualidad, ¿no? Hacemos cosas que no tienen nada que ver con la iglesia, pero creemos que son parte de, ¿verdad? Hasta que despertamos, hasta que reflexionamos, Dios usa algún medio y dice, esto lo he estado haciendo por años, pero esto no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Esto no tiene nada que ver, esto es otra cosa. Entonces, hermanos, hermanas, creo que el Espíritu de Dios nos sigue hablando y algo que me está hablando ahorita es que ustedes necesitan un descanso, así es de que para que no se vayan a dormir. Entonces, incorpórense un poquito, pueden ir a estirar sus músculos, a comer algo, a correr a la cuadra, lo que quieran hacer y volvemos en 15 minutos, a las 12:17. Y a ver, Pablo, a ver si miras cómo... Bueno, pues decíamos que ya para cerrar este tema, ¿no? Que el tema de la santificación, la doctrina, es vista desde esos dos ángulos, ¿no? Como una santificación exclusiva que nos separa del mundo, que nos hace ser nosotros solamente con nuestro grupo selecto, etcétera, etcétera, versus la inclusiva que nos hace conscientes de que existimos con un propósito, que hemos sido separados o separadas por Dios para un propósito. Y bueno, no es nada nuevo. Los monjes
en el siglo VI en adelante se aislaron del mundo, por eso crearon los monasterios. Hay en Grecia un lugar que se llama Meteora, que en las peñas, hasta arriba de esas puras peñas, hay mínimo 10 o más monasterios, cada uno con un nombre regularmente de uno de los apóstoles o de los santos del primer siglo. Y el mensaje es que ellos entendieron que Juan 17 significa apartarse del mundo para ser santos, ¿no? Pero la historia dice que eventualmente ellos reaccionaron y volvieron a leer el texto porque eran de mucha meditación y lectura, y a alguien se le prendió el foco y dijo, bueno, esto realmente está mal interpretado. Lo que Jesucristo dijo no fue que nos apartáramos del mundo, sino que Él nos iba a guardar del mundo, pero que teníamos que seguir en el mundo. Así de que empezaron de nuevo su misión, y obviamente el impacto en el mundo cristiano y secular, yo diría, fue de gran beneficio, porque ahora se dice que gracias a esta organización de los monjes se preservó no solo gran parte de la literatura cristiana, sino también de la literatura secular, a tal grado que algunos de los emperadores acudían a ellos cuando necesitaban alguna información, y también los líderes religiosos tomaron como base los datos que ellos preservaron o que escribieron durante digamos, su aislamiento en los monasterios, ¿no? O sea, no es nada nuevo que ahora una gran parte del mundo cristiano también piense que la santificación tiene que ver con una vida apartada, no, como dijiste, Auner, no del mal, sino de los malos, ¿no? De los que nosotros consideramos malos. No es nada nuevo eso, pero mi observación personal es que siguen habiendo muchas personas que interpretan la santificación precisamente como el acto de no involucrarse, de no mezclarse con el mundo pecador, sino vivir una vida apartada, separada, sagrada, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad de sacar nuestras propias conclusiones al respecto, y a la luz de la palabra de Dios y de lo que el Espíritu Santo nos indica, seguiremos con la línea que estamos llevando, ya sea aislarnos totalmente del mundo que necesita a Dios y que Dios ama, o seguir el ejemplo de Jesucristo, que se convirtió en la luz, en el estandarte del mensaje de Dios, de la justicia de Dios, especialmente en medio de quienes los líderes religiosos consideraban pecadores, aún por sus enfermedades. Estamos ahorita en la época prácticamente casi la recta final del año, y en las iglesias de tradición histórica hay una observación muy diríamos, tradicional de lo que es la época que se llama del Adviento. Y cuando se empiezan a hacer las lecturas del Adviento, una de las que surgen es aquella que menciona Lucas, donde el ángel del Señor se le aparece a los pastores anunciándoles que el Mesías ha nacido, el Salvador del mundo ha nacido. La interpretación es que los pastores eran considerados también como personas que pertenecían al último peldaño de la sociedad. No se les consideraba ser parte de la vida religiosa, del templo, etcétera, etcétera, por su trabajo, por su oficio. Pero curiosamente, el ángel, en vez de anunciarle a los fariseos y a los miembros del Sanedrín el nacimiento de Jesús, se lo anuncia a los pastores. ¿No? O sea, el contraste que está haciendo Lucas en esa lectura es que es la intención divina, la intención de Dios de darle a conocer a las personas separadas o apartadas por la sociedad que el Salvador del mundo ha nacido. Entonces, es toda una época de reflexión, de meditación también en cuanto a la razón por la cual Jesucristo vino a nacer y dónde vino a nacer. Yo recuerdo todavía que
aunque el tema no es Navidad, por supuesto, ¿no? Pero mi papá, él era predicador laico, él no fue al seminario, él no se preparó, pero desde mi punto de vista era un buen predicador. A mí me inspiró mucho. Una vez él hablando sobre este tema decía, una de las razones, decía él, que yo creo que Dios permitió para que su hijo naciera en un pesebre es para recordarnos que, y al igual que ese pesebre, que seguramente no estaba limpio, que estaba rodeado incluso de estiércol de los animales, etcétera, etcétera, igual Dios sigue estando dispuesto a través de su hijo a nacer en nuestros corazones, por sucios que estén, ¿no? Me gustó eso, mucha teología en esa declaración, en ese pensamiento, y me gusta pensar en eso, ¿no? Que todo o casi todo en las escrituras tiene un mensaje de actualidad para nosotros, ¿no? Pero volviendo al punto, hermanos, saquemos nuestras conclusiones y vivamos de acuerdo a esas conclusiones y convicciones, ¿no? En el mundo se dice que una persona, si tiene una convicción, muere por ella, es decir, está dispuesto a dar todo por ello. Entonces, revisemos qué es lo que entendemos por santificación a la luz de lo que hemos visto y vivamos de acuerdo a esto y vivamos con todo. O sea, mantengamos esa convicción y pongámosla en práctica con toda la fuerza de nuestra alma, pero sobre todo siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Movemos a lo que es el tema de la reforma protestante ya propiamente, esta es teología reformada y de ahí surge. Aquí están las solas más importantes de la reforma, las que uno se memoriza desde niño cuando crece en esto, es la sola fe, sola escritura y sola gracia. Pero obviamente aparecen otras como solo Cristo y solo la gloria de Dios, ¿no? Entonces, evidentemente que estas solas se convierten en, podríamos decir, en la columna vertebral del pensamiento o de la teología reformada, de tal manera que el énfasis que vamos a escuchar regularmente de una persona que ha abrazado la teología reformada como parte de su fe, es parte de su práctica de fe, el énfasis va a ser regularmente que la salvación, el perdón de nuestros pecados, justificación, santificación, todo es producto de la gracia de Dios por medio de la fe que Dios mismo nos da y que la base o el entendimiento para ello lo encontramos solamente en las Escrituras y no en las tradiciones de la iglesia, cualquiera que esa sea, ¿no? Entonces la tradición es importante, la historia misma es importante, pero cuando se trata de los temas de la salvación, del perdón, de la santificación, la fuente principal es la Escritura. La gracia de Dios es el regalo, el medio por el cual Dios nos alcanza, nos abraza, nos transforma, y el elemento para mantenernos en conexión con esta gracia es la fe, pero ni siquiera es la fe nuestra, sino la fe misma que Dios pone en nuestro corazón. Entonces, como dije hace un momento, las iglesias que el día de mañana van a estar de una u otra manera recordando la reforma protestante, los 505 años, creo, o 7 años de la reforma protestante, son 5, la reforma protestante, estarán enfatizando ya sea a través de los cantos, de los himnos, ya sea a través de la lectura de las escrituras, de la adoración misma, de la predicación, estarán enfatizando algunos de los elementos, de los aspectos que dieron lugar no solamente al acto en sí de la reforma, sino también a la creación o la formación de lo que es la teología reformada. Estamos, especialmente las nuevas generaciones, que no están muy familiarizadas, perdón, con esos temas, les cuesta un poco hacer los ajustes, ¿no? En esta iglesia donde Dios me permite estar todavía, en cuanto a lo que es la música, hay una especie de combinación, un híbrido entre alabanzas e himnos, ¿no? Se cantan menos himnos, pero en este domingo en particular,
mi decisión, porque eso sí es parte de lo que tengo influencia como pastor. Los pastores presbiterianos solamente tenemos, uno de nuestros derechos exclusivos es elegir o decidir qué predicar y qué cantos o qué himnos se pueden incluir en la adoración. O sea, todo lo demás es corporativo o se toman decisiones en grupo, ¿no? Con el consistorio, con otros grupos. Pero en ese caso particular yo decidí que se cantaran solo himnos para recordar el mensaje que tienen los himnos. Y me tocó practicar con los músicos que son bien jovencitos todavía. Y me doy cuenta que les cuesta muchísimo ajustarse, adaptarse a los ritmos, a los tonos, a los tiempos de los himnos, porque están acostumbrados a la música contemporánea. Entonces, he estado practicando el jueves, ayer otra vez, y todavía me preguntaba una persona, ¿vamos a practicar el domingo? Le digo, yo el domingo estoy bien ocupado, así de que así como quede hoy, encomiéndense a Dios y que salga lo mejor posible, pero sí hay esa desconexión, ese divorcio entre la música de los himnos y las alabanzas, porque pues estamos viviendo en otra época, ¿no? Pero sí, yo intencionalmente decidí incluir solo himnos para recordar lo que es el mensaje que intentamos proclamar como personas reformadas. Pepe, adelante. Sí, pregunta, Castillo Fuerte y qué otros himnos. Castillo Fuerte está en mi mente, pero le había pedido a una persona que cantara Castillo Fuerte y ¿cómo se llama el otro? Sublime Gracia, precisamente por el tema. Pero hasta ayer me di cuenta que mientras anduve fuera estos días, me había mandado un texto que la persona va a trabajar y lo iba a cantar con pista. Entonces tengo otro plan para que de todas maneras se escuchen de una otra manera. Pero hay otros cantos como Cuán grande es Él o Cuán grande es Dios. Jubilosos te adoramos, eso significa darle la gloria, es la otra sola, ¿no? Darle solo la gloria a Dios. Hay otro canto, otro himno que se llama Santa Biblia para mí, que es el énfasis, es la escritura, ¿no? Hay otro himno que se me fue ahorita. Firmes y adelante, tiene que ver con la fe. O sea, cada uno de los himnos que no son tanto los que incluí precisamente porque sabía lo costoso que iba a ser en términos de la práctica, pero cada uno de ellos trata de cubrir alguna de estas solas. Así que ya estoy anticipando por si alguien, al escuchar a alguien va a dar cuenta, este himno tiene que ver con esto o lo otro, pero son los que se me vienen ahorita rápidamente. Pero sí, obviamente, Castillo Fuerte es uno de los himnos que fueron como la bandera de Martín Lutero, cuando lo andaban persiguiendo para cortarle la cabeza, ¿no? O sea que uno de los dichos de Lutero llama la atención porque él dice, cuando lo encuentra el delegado del clero, le dice, mira, si te retractas de todo lo que has predicado hasta hoy, es posible que salves la vida, pero si no te cortamos la cabeza, te cortamos la cabeza porque has sido declarado hereje. Y en ese tiempo los herejes perdían sus derechos civiles, es decir, que desde el momento que los perdían, podían hacer con ellos lo que quisieran. La sentencia era cortarle la cabeza. Hay un dicho de Lutero que dice, si 1000 cabezas tuviera, las 1000 cabezas estuviera dispuesto a perder, pero no me retractaré al menos que me demuestren por las escrituras que estoy equivocado. Eso es teología sólida, teología pura. Entonces, al menos que me demuestren por las escrituras. Lutero era muy, pero muy apegado a las escrituras como los otros, como Calvino, como Zwinglio. Entonces, si a ellos les iban a decir que estaban mal, que les demostraran por las mismas escrituras. No sé si están familiarizados con esto, quienes ya han tomado otros cursos, incluyendo el curso de hermenéutica aquí con el ED. Pero Lutero es la persona que deja este legado. Las escrituras se interpretan a sí mismas. Las escrituras hay que interpretarlas a través de las escrituras mismas, ¿no? Entonces empiezas por ahí. No empezamos con los otros libros que son muy buenos, sino empezamos precisamente con eso. ¿Qué dice la escritura en otra parte acerca de lo que estoy leyendo? Eso es lo que quiere decir, ¿no? O sea, la famosa hermenéutica libre que propone Lutero y los demás reformadores, ¿no? O sea, la interpretación libre, que no quiere decir que interpretamos lo que nos da la gana, sino que por el hecho de tener el Espíritu Santo, se nos da la libertad de poder hacer nuestra propia interpretación
con la guía o con la luz del Espíritu Santo. O sea, esto le agrega Calvino, ¿no? Que es imposible, teológicamente hablando, separar el espíritu de las escrituras. O sea, no se puede interpretar la escritura si no es con y por el espíritu, ¿no? Es que estas personas no parecían tan espirituales como se conoce ahora, pero eran altamente espirituales, ¿no? O sea, estaban realmente sumergidos en su tarea, ¿no? Entonces, probablemente si los hubiéramos escuchado cantar, pues el que era músico de profesión era Zwinglio, tal vez hubiera sido el que mejor la hubiera hecho, pero los otros supongo yo que tal vez no tanto, ¿no? No sé, aunque Lutero compuso el himno es porque era músico también. La mayoría eran músicos en ese tiempo, ¿no? Pero mi punto es que tal vez su estilo no hubiera sido como el de ahora, seguramente, ¿no? 500 años atrás era todo más parsimonioso, más, bueno, no había la euforia que hoy se muestra en los servicios, ¿no? Pero bueno, hermanos, eso es más o menos lo que estará pasando el día de mañana, pero vamos a ver, considerar algún par de cosas aquí, un par de puntos antes de que nuestro tiempo se nos vaya yendo de la mano. Entonces los postulados son sola fe, sola escritura y sola gracia. Alrededor de eso, solo Cristo, por supuesto, solo Él es el único Salvador, y sola gloria, que quiere decir que toda la gloria es para Dios. De cada una de estas se puede elaborar un curso completo, no solamente una clase, sino que un curso completo de cada una de estas solas. Los principales reformadores, para quienes están menos familiarizados con este tema, Martín Lutero se le conoce como el corazón de la Reforma. Esto es importante para quienes van a tomar un examen, porque a veces vienen estas preguntas incluidas, o vienen incluidas estas partes en las preguntas del examen, para ser más claro. Entonces, Martín Lutero se le conoció como el corazón de la Reforma. Es la persona que pone todo su esfuerzo, su pasión, su energía en la Reforma, ¿no? Y es la persona que no rehúsa ni siquiera presentarse en el Vaticano para ser juzgado, ¿no? Originalmente lo que era la residencia del Papa en Roma estaba en una iglesia que se llama San Juan de Letrán, y frente hay ahora una especie de parroquia en donde se cree que ahí depositaron las gradas originales donde Jesús subió para ir a presentarse ante el tribunal de Pilato, ¿no? Estos oficiales romanos les gustaba que los vieran en las alturas, ¿no? Entonces, Jesús se supone que subió esas gradas, o lo subieron los soldados romanos para ponerlo frente a Pilato, y ahí se cree que esas gradas que están ahí son, yo no puedo garantizar que sean, pero así cree la gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Hay por lo menos dos rituales ahí. Un ritual, primeramente todo el mundo tiene que estar en silencio cuando entra ahí, pero el ritual para los que profesan la fe católica romana es subir de rodillas todas esas gradas. No recuerdo cuántas son, pero son bastantes. Suben de rodillas todas. Alrededor, a un lado, hay una especie de pasillo donde suben las personas que son de cualquier otro credo o religión, pero igual deben de subir en silencio, guardando reverencia o respeto por los quienes van haciendo su ritual para llegar pues a la parte alta, ¿no? Entonces, en la película de Lutero, que hay varias versiones, hay una parte donde Lutero va más o menos a la mitad del camino subiendo las gradas y de repente reacciona y dice, no, cuando yo estudié la carta de los Romanos, y estudié que dice que el justo vivirá por la fe, no por los sacrificios físicos. Entonces Lutero se levanta y se regresa. O sea, ya no continuó el camino, ¿verdad?, del ritual, sino que se levantó y regresó. Eso es parte de la película, y luego pues ya sabemos que a Lutero lo declararon culpable, ¿no?, de sedición, de herejía, etcétera, etcétera. Pero traigo eso a la mente porque no es lo mismo leerlo o verlo que estar presente donde suceden donde han sucedido esos hechos, ¿no? O sea, cambia totalmente el panorama. Entonces, Lutero estuvo dispuesto hasta eso, a decir, bueno, si me van a juzgar por lo que predico, por lo que creo, por lo que le propongo a la gente,
no hay problema, yo me hago presente. O sea, nunca rehuyó, nunca dirían en buen mexicano, aquí se usa mucho esa terminología, no le sacaba la vuelta a nada, él iba de frente, ¿no? El otro reformador, Zwinglio, Ulrico Zwinglio, se le conoce como el predicador de la reforma. O sea, mientras Lutero es el corazón, la energía, la pasión, Ulrico Zwinglio, más conocido como Zwinglio, es el predicador. Es la persona que empieza a dar cátedra o sermones o discursos públicos en donde usa no solamente el latín, sino que también usa su idioma. No recuerdo si era suizo o alemán, pero también usa las lenguas de la Biblia, el hebreo y el griego. Y a través de eso, él hace una exposición de lo que es la predicación de la Escritura. E inclusive hay datos que dicen que Zwinglio desafía a los clérigos a que puedan discutir públicamente, ¿no? Tener diálogos o debates públicos acerca de la interpretación de la Escritura. Zwinglio fue tan apasionado a la predicación de la palabra, de la Escritura, que dicen los datos históricos que en un momento en la parroquia donde él servía, pidió que sacaran el órgano. Él no quería música en el servicio, a pesar de que era músico profesional. Él dijo, no, esto distrae a la gente de escuchar la predicación del evangelio. Pero se fue dando cuenta que cometió un error porque pues, la gente necesitaba también la música y pidió de nuevo que llevaran el órgano a la parroquia, pero entonces recomendó Zwinglio que se creara música netamente bíblica, es decir, él seguía con su tema de las escrituras como algo primordial, la sola escritura. Entonces es donde empieza a surgir la famosa himnología, ¿no? También Calvino contribuyó con eso, con la salmodia que le llamaban, ¿no? Pero ellos, su plan era que la música tuviera contenido bíblico. Entonces empiezan a crear la himnología y en la actualidad, cuando uno revisa los famosos himnarios que ya no se usan, dejen alcanzar uno. Ya no se usan casi en las iglesias, ni aún las iglesias reformadas. Eso es una versión. Cuando uno abre uno de estos himnarios, encuentra reflejada lo que era la fe o lo que se convirtió en la fe protestante evangélica, ¿no? En la primera parte normalmente encuentra himnos que están dedicados a la sola gloria para Dios. La siguiente parte están dedicados a la persona de Jesucristo. La siguiente parte al Espíritu Santo unido con la iglesia. Es decir, lo que reflejan estos himnos es la Trinidad Divina. Estos son los himnarios. Entonces es parte de la herencia de los reformadores, pero Zwinglio en sí, su énfasis, repito, la predicación. Por eso se le llamó el predicador de la reforma por excelencia. Calvino se convierte en lo que se conoce como el cerebro de la reforma, el pensador, es quien pone por escrito no solamente la teología, la interpretación de la Biblia, de lo que debe ser el oficio de la iglesia, sino que también crea lo que se llama un sistema de gobierno que hoy se le conoce como democrático representativo. Déjenme alcanzar un libro que tengo aquí. Calvino, como el cerebro de la reforma, un seguidor de Lutero, era un poco más joven que él, escribe cuando tiene 28 años este libro que se llama Institución de la Religión Cristiana y se lo dedica al rey de Francia. Todo esto. Igual, en este libro, Institución de la Religión Cristiana, no sé si lo alcanzan a ver, está un poquito, ¿no? Porque no quiere. Bueno, pero así se llama, Institución de la Religión Cristiana. Ahí creo que se ve un poco. Expone también lo que son los fundamentos de la fe cristiana, tomando como base también lo que es la Trinidad, ¿no? La Trinidad divina. Una persona que cree pertenecer a lo que es una iglesia reformada,
mantiene no solamente como un símbolo, sino este libro lo mantiene y lo lee, lo entiende, trata de entenderlo para tener una mejor información de lo que significa la fe reformada, cómo ellos interpretaron a Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo en acción, relacionado con el trabajo y la obra de la iglesia. Entonces, estos tres hermanos se convierten, no son los únicos, pero son los tres paladines, los más importantes que le dieron no solamente forma, sino que son responsables de que finalmente haya sucedido una depuración en el sistema que, como dije, se había vuelto un sistema corrupto, un sistema muy politizado, en el sentido de que tenía demasiada influencia sobre la política, pero también se había enriquecido demasiado, ¿no? O sea, después de las cruzadas que empiezan en el año 990, casi en el año 1000 en adelante, poco más, realmente el sistema se convirtió en rico, tenía mucha plata, se apoderaron de muchas tierras. La historia dice, tanto secular como eclesiástica, dice que eran dueños prácticamente del 80% de las mejores tierras que existían en Europa y el mundo que se conocía un poco más allá. ¿Tienen alguna pregunta al respecto, algún comentario antes de ir a otro, tal vez un punto más para ir terminando? ¿Alguna reacción a lo que estamos diciendo? Sí, Pablo, no para desarrollarlo, pero, perdón, hubieron también precursores de la reforma, ¿no? Hubo intentos, inclusive desde más atrás en el siglo XII, y lo mencioné, un movimiento valdense, Valdés, ¿verdad? Que se desarrolló en los Alpes, tradujeron la Biblia. Hasta ahora hay, por lo menos dentro de lo yo que conozco en Sudamérica, hay iglesias valdenses en Uruguay y en Argentina, ¿verdad? Y también se menciona, y esto no estoy seguro, pero no sé dónde lo escuché, es acerca de ¿cómo se llama? Ya olvidé el nombre, que desarrolló los belenes y los nacimientos, y que hablaba de bueno, me parece que le dieron su organización, su orden, y ahí paró. San Francisco de Asís. De Asís. Sí, San Francisco de Asís también hizo un intento de reformar la iglesia desde adentro, ¿verdad? Pero sí, era cierto, la corrupción, ¿no? Y mi pastor, cuando yo estaba joven en mi iglesia, Marco Ochoa, decía que había tal corrupción que le decía bueno, tú quieres que el alma de tu familiar suba al cielo, tú tienes que poner tus monedas en las alcancías. Y en el momento de que la moneda suene en el fondo de la alcancía, en ese mismo momento el alma de tu familiar sube al cielo, ¿verdad? Sale del purgatorio. Sale del purgatorio, el término sale del purgatorio. Y había inclusive sacerdotes ordenados que eran analfabetos, o sea, inclusive se ordenaba por favor, ¿no? Porque la familia o etcétera, pero al final, y aquí paro para no hablar más, ¿verdad? Hubo la contrarreforma. ¿Y en qué quedó la Iglesia Católica, verdad? Así es. Así es. De hecho, hay también mucha historia sobre la contrarreforma, tanto positiva como más negativa que positiva, pero también hubieron algunos elementos positivos.
Sí, es cierto, estás en todo lo correcto. Hay algunas personas, aparte de los que has mencionado, como también Juan Hus o John Hus, que fue sacrificado en la hoguera también por su predicación. Fue declarado hereje y su sentencia fue quemarlo en la hoguera. Y dice la historia que él no solamente de alguna manera profetizó o pronosticó el aparecimiento de Lutero, sino que también terminó su vida cantando himnos, cantando alabanzas a Dios, pero no lo hicieron que renunciara a sus convicciones. Cuando hablabas de Baldo era este predicador que se salió del orden, digamos, ¿no? Él se dio cuenta que él tenía algo que decir, pero nunca iba a poder decirlo porque él no era sacerdote. Entonces empezó a predicarle a la gente en el parque, digamos, en la plaza, en sus casas, y obviamente también lo declararon como un hereje, porque todo lo que no funcionaba alrededor o dentro del sistema, mejor dicho, se le consideraban herejes. Entonces, pero es interesante porque en Roma la única iglesia protestante que existe es la iglesia valdense. Oh, no sabía eso. Es la única, es la única. Y la iglesia valdense tiene un ministerio que le llaman de diaconía, en donde todo lo que hacen lo hacen para el servicio del pueblo, de la comunidad. Por ejemplo, yo tuve el privilegio de visitar ahí y de estar en las instalaciones de ellos, que tienen hoteles que los usan también con el mismo propósito. Ellos le llaman diaconía. Igual en el hotel puede ser el director o el ejecutivo, puede ser una persona miembro de la iglesia que tiene las capacidades administrativas, como una persona que tiene un PhD en teología o en sociología o en antropología. O sea, no importa la posición, ellos creen que están para servir como valdenses. Entonces, eso es interesante. Hay una ciudad inclusive que se llama la ciudad de Asís, que supone que de ahí era Francisco, y le levantaron una enorme catedral, un enorme edificio que se llama precisamente San Francisco de Asís, y algunos dicen cuando andan dentro como turistas, que tal vez tienen otra forma de pensar, dicen seguramente si en su vida le hubieran construido esto, él hubiera rechazado esto, porque Francisco fue una persona que se dedicó a los pobres, pero también se dedicó a los animales, ¿verdad? A los animales heridos y todo. Él tenía ese tipo de... Hay otro precursor de la Reforma que también existió en la ciudad de Venecia, pero estoy recordando el nombre, no se me ha venido. También está otro llamado John Wycliffe, que es mucho más cercano al movimiento que se da en el 31 de octubre de 1517. Entonces, desde mi punto de vista, hermanos, todo creyente debería tener ciertas fechas en su mente como historia. Una de ellas es que la iglesia cristiana en sí o el cristianismo fue uno solo hasta el año de 1054. Y dos, que la reforma, de la cual nos guste o no somos producto en este tiempo como evangélicos protestantes, se dio el 31 de octubre de 1517. ¿Qué es lo que marca eso? Es el hecho de que Lutero, en un domingo, ese 31 de octubre, decide colocar en el frente de la catedral de Wittenberg, en Alemania, 95 tesis que son declaraciones, confesiones de fe, que reflejan cuál es su interpretación y cuáles son sus convicciones en cuanto a lo que es la gracia, la fe, la corrupción de la venta de indulgencias y todo esto. Entonces, eso es lo que marca el Día de la Reforma Protestante, porque todo el mundo que asistió, como en el pueblo, se dieron cuenta cuál era realmente el mensaje o cuáles eran las convicciones de Lutero. Vamos a ir a uno más, después dejo el tiempo por si hay alguna pregunta o reacción o comentario. Aquí hay un poco de información, una pequeña biografía de Lutero, pero la teología de Lutero responde a la pregunta ¿qué me salva? ¿Qué es lo que me salva? Dice la historia que Lutero era una persona muy temerosa, tenía muchos miedos en ese sentido.
temerosa en el sentido de tener muchos miedos, que creía, aún siendo un sacerdote, que en un momento dado le podía caer una rama de un árbol, podía haber un rayo que lo pudiera exterminar. O sea, a pesar de que tenía una disciplina espiritual a su manera, tenía esos temores, ¿no? Entonces, eso le hace realmente, era un abogado, eso le hace involucrarse en el convento y eventualmente en el seminario. Y dice que de todas maneras no encontraba la respuesta, no encontraba paz, no encontraba algo que le indicara qué le podía salvar de esos temores que le andaban persiguiendo, hasta que el director del seminario le dice, ¿has leído la carta a los romanos del apóstol Pablo? Y entonces Lutero reacciona, empieza a leer, y lo primero que le impactó fue el versículo 18, si no estoy mal, del capítulo 1, mas el justo por la fe vivirá. Lutero, aquí lo único que me va a salvar de esto es la fe en Cristo, que la tengo, pero tal vez la he desviado o la he practicado de diferente manera. Entonces, su teología responde a eso. ¿Qué me salva o qué me hace salvo? Por otro lado, él desarrolla estas doctrinas de las que hemos estado hablando en estos días, la justificación por la fe. Está convencido de que la iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las escrituras de nuevo. Recuerden que el eslogan de la reforma es volvamos a la escritura o la Biblia. Y siendo una de las más importantes de ellas la doctrina de la justificación por la fe. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Esas solas o esos solamente son una respuesta o una reacción a lo que pretendía la iglesia en ese tiempo a través del Vaticano, en el sentido de que la iglesia, aparte de ser la madre de Dios, es portadora de los beneficios o de los dones de la gracia, incluyendo la salvación, el perdón de los pecados a través de la confesión, los sacramentos. Entonces, Lutero entiende que todo proviene de Dios, solamente por la gracia de Dios, mediante Jesucristo, y la forma de recibir ese regalo es la fe que Dios mismo pone en nuestros corazones. Hermanos, no sé si hay alguna reacción, algún comentario a lo que estamos comentando hasta ahora. Tenemos algunos minutos todavía para poder hacerlo. O hermanas también. Sé que su cámara no está abierta, pero asumo que están por ahí todavía. Como decían antes en los servicios de las iglesias en Guatemala, cuando le dejaban tiempo a la gente para que pasara a participar y a veces todo el mundo se arrancaba y se alargaba todo, pero a veces nadie. Entonces la persona que estaba dirigiendo el servicio, si el silencio indica que ya no hay nadie, pues ya casi todos habían pasado, ¿cómo iban a haber más todavía, ¿no? Entonces el silencio indica que no hay reacciones. Las indulgencias, quiero llegar ahí ahorita y luego creo que vamos a estar terminando. La indulgencia es una idea, es un concepto, una interpretación de la teología católica romana estrechamente ligada a los conceptos de lo que es el pecado, la penitencia, la remisión y el purgatorio. Pepe estuvo hablando un poquito, dio algunos ejemplos de incluso cómo ese juego de palabras que había, ¿no? Tan pronto cae la moneda en el cofre, en el recipiente, el alma sale del purgatorio. En su formulación actual consiste en que ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal del mismo, pueden ser objeto de una remisión o de una indulgencia. De latín indulgentia, que es bondad, benevolencia, gracia, remisión, favor, concedida por determinados representantes de la iglesia y bajo ciertas condiciones. Eso es lo que se llama una indulgencia. Ahora, en los términos legales, civiles,
cuando a una persona se le perdona por alguna falla menor, se dice que esa persona fue indultada, ¿no? O sea, se le aplicó una indulgencia, ¿no? Se le aplicó una indulgencia porque el juez consideró que su falta no era mayor, no era tan grande como para aplicarle una pena severa. Entonces fue indultado o indultada, ¿no? Los presidentes en los Estados Unidos y creo que en varios países del mundo también tienen ciertas facultades ejecutivas, le llaman, para indultar a algunas personas que están guardando cárcel por algunas razones, ¿no? O sea, en ciertas épocas del año, aquí en los Estados Unidos es cuando un presidente está dejando su periodo de servicio, tiene como ese espacio, ese derecho de indultar a algunas personas, de abogar o de declarar simplemente por ley que las personas quedan libres. Normalmente son sus amistades, ¿no? Son personas muy allegadas a ellos, a quienes les aplican ese indulto o esa indulgencia. Ese es el término y eso es lo que se utilizó y se sigue utilizando para absolver a algunas personas que cometen algunos pecados que no son pecados de muerte, como se le llama en la doctrina católica romana. Luego tenemos a Juan Calvino y tal vez con esto vamos a estar terminando. La teología o el pensamiento de Calvino responde a la pregunta ¿qué me hace libre? Por un lado, recuerden, Lutero, la pregunta es ¿qué me salva? Y la pregunta de Calvino es ¿qué me hace libre? En su desarrollo de la institución de la religión cristiana, vamos a encontrar detalles de Calvino cuando habla de la libertad que tenemos en Cristo, ¿no? De la libertad cristiana. Y obviamente como él interpreta que la Biblia es la revelación de Dios o es la escritura a través de la cual Dios se autorrevela, se da a conocer al mundo, a la humanidad, a su creación. Entonces la libertad obviamente consiste en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo unido a la Escritura. Para Calvino es clave que una persona al hacer su interpretación bíblica comprenda, se concientice que esto no puede resultar sin la acción del Espíritu Santo, aún en la predicación. En el servicio de adoración tradicional de las iglesias reformadas, en el orden, lo que se llama el orden del servicio, ¿verdad? En algunas iglesias se dice programa. En el orden del servicio existe una parte antes de la predicación que se llama oración de iluminación en la liturgia, en el orden. Y eso viene precisamente de esta creencia, ¿no? O de esta convicción de que el espíritu no se puede separar de la escritura ni la escritura del espíritu. Entonces, antes de la predicación se pide la iluminación del Espíritu Santo para que todavía, a pesar de que el predicador sea preparado o predicadora, todavía siga dependiendo de la iluminación del Espíritu para poder predicar su palabra. Entonces, poco más después, 2 siglos atrás, siglo y medio atrás, surge un teólogo llamado Karl Barth. Alguien ha leído eso, lo ha escuchado por lo menos. Y Barth dice lo siguiente. Hay otras personas que también, pero él como que él hace un poquito más visibles esas expresiones. Dice que la palabra se entiende de 3 maneras. La palabra escrita, que es el libro, la escritura, la Biblia. La palabra viva, que es Jesucristo, porque sigue vivo. Y la palabra predicada, que es precisamente el sermón o la predicación. Entonces, esto se toma tan seriamente, tan como debe ser formalmente, que en las iglesias, aunque eso ya no se está acostumbrando casi, se ha ido perdiendo eso, pero en las iglesias reformadas, normalmente una persona que es ordenada al ministerio y que se supone que es la persona que regularmente predica y enseña la palabra, se le pone como requisito que estudie los idiomas de la Biblia. Es un requisito. Todavía en la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos sigue siendo un requisito.
La persona tiene que haber estudiado hebreo, griego, para poder tener la posibilidad de cometer menos errores en la interpretación bíblica, ¿no? Hay iglesias que ya lo han, ya han quitado ese requisito, pero en la denominación a la que yo pertenezco todavía sigue siendo un requisito. Los exámenes de ordenación incluyen eso, ¿no? O sea, sobre todo lo que se llama la exégesis. Nosotros tenemos que pasar un examen de exégesis, ya sea del Antiguo como del Nuevo Testamento, y en ese examen tenemos que demostrar la habilidad de usar los idiomas de la Biblia como una herramienta de interpretación. Entonces, todo eso viene como producto, como resultado de la Reforma Protestante, que volvieron otra vez al estudio de la Biblia como la base, como la dirección que la iglesia debe seguir en su misión en este mundo. Hermanos, vamos a dejarlo por ahí, por ahora. Hay muchísimo, muchísimo que pudiéramos seguir diciendo, pero evidentemente que el tiempo nos está pasando factura. ¿Hay alguna pregunta, comentario, alguna reacción simplemente que ustedes tengan antes de ir terminando? Yo tengo una pregunta para ustedes. Independientemente de la iglesia donde estén sirviendo ahora, en su mente ya más postmoderna, ¿no? En la mente, en la época de la relatividad, donde lo que para mí es verdad, para ustedes no tiene que ser y viceversa. ¿Ustedes ven esto todavía como algo necesario o es algo que definitivamente es irrelevante? ¿Cómo lo ven? Pastor, yo pienso que viendo todo lo que estamos hablando ahorita, yo pienso que sí es necesario como tener una base fundamental, ¿no? De dónde estamos parados o quiénes somos, porque a veces, como usted dice, esto es la reforma, pero ni tan siquiera a veces el pastor lo sabe. Cierto. Entonces, yo pienso que sí estamos mal porque necesitamos conocer la historia, necesitamos conocer las bases, ¿no? O sea, un edificio no puede estar bien cimentado si no tiene buenas bases abajo. Entonces, creo que sí es muy, muy fundamental conocer todo esto. Gracias por tu comentario. ¿Alguien más? Esto, hermanos y hermanas, ya para concluir ahora sí. Para mí esta es información valiosa, pero mi intención no es imponerla o que ustedes, es solamente informar. Ese es mi trabajo aquí, es dar esos diferentes puntos de vista sobre lo que es la teología reformada en comparación a otras corrientes de pensamiento teológico. Pero esto es como la predicación, es como cuando a veces doy el curso de homilética aquí en el y mi deber es exponer los diferentes tipos de predicación que existen, los tradicionales como actuales. Pero como le digo a los hermanos, al final existe la posibilidad que para pasar el examen van a tener que responder alguno de estos tipos o formas de predicar. Pero al final usted va a terminar predicando como usted piensa que debe predicar en su iglesia. Esto es así, esto es igual. Entonces, información, desde mi punto de vista, valiosa, pero no tiene usted que cambiar su manera de ver las cosas, hacer las cosas, sino hacer sus propias conclusiones. Al final, es probable que usted pueda seguir creyendo lo que hasta ahora ha creído, ¿verdad? Bueno, malo, mediano, o medianamente bueno, o medianamente malo. Pero, hermanos y hermanas, ustedes y yo podríamos estar equivocados, sin ninguna duda, o no tener la razón. Lo importante de esto es que Dios no se equivoca y Dios sigue teniendo la razón. Entonces, con mucha reverencia, con temor y temblor, creo que hay que pedirle a Dios que nos indique siempre cuál es su verdad. Sabemos que es Jesucristo, pero que nos indique en cada paso, en cada acción,
a dónde realmente Dios quiere llevarnos y qué tipo de interpretación Dios quiere que tengamos de su palabra, no solamente por nuestro beneficio, pero para el beneficio de aquellas personas a quienes Dios nos sigue enviando y a quienes Dios ama sin ninguna duda. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana.